a nosotros como personas individuales y administrados o como comerciantes. Dentro de ese almacén general de depósitos se extienden los bonos de prenda y los certificados de depósito. ¿Por qué traigo a colación el derecho mercantil acá? Porque eso tiene relación con esto. Cuando usted trae una mercadería y le ingresa a un almacén general de depósito, espera el trámite aduanero para poder, jurídicamente hablando y contablemente, poder ingresar esas mercaderías a nuestro país. Entonces, cuando nos enfocamos de los recursos administrativos en materia aduanera, quiero hacer una salvedad. Normalmente nosotros nos vamos a la ley, ¿sí o no? Siempre que nos vamos a la ley del Cauca y ahí revisamos. La ley del Cauca hace una referencia de la vía recursiva, pero no desarrolla los recursos administrativos. Los recursos administrativos están desarrollados en el reglamento, que es el RECAUCA, ¿sí? Yo hace muchos años, cuando vimos derecho mercantil, vimos lo que eran esas leyes especiales, la ley del Cauca y el reglamento con el Cauca, porque todo eso tiene relación con el ámbito mercantil, el ámbito comercial. Entonces, el fundamento legal se encuentra contemplado en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, Cauca, y su reglamento, denominado en siglas Cauca, y el reglamento RECAUCA. El primero es la ley per se y el segundo es un reglamento administrativo. Bueno, le hago la pregunta a la compañerita, a usted. ¿Cuál es la diferencia, y esto es derecho administrativo, cuál es la diferencia entre una ley y un reglamento? ¿Cuál es la diferencia entre una ley y un reglamento? El reglamento es como que la cual puede ser del funcionamiento de la propia ley. No, ambas son normas. ¿Cuál es la diferencia entre una ley y un reglamento? Una ley específica para... Hay leyes que explican procedimientos también. Bien, pues esta es pregunta típica de derecho administrativo. La diferencia entre una ley y un reglamento es quién crea una ley y quién crea un reglamento. La ley es creada y aprobada por el Congreso de la República, son los famosos decretos. Y los reglamentos son instrumentos administrativos que llevan artículos, llevan considerando como que fuera una ley, pero estos son aprobados a través de acuerdos gubernativos. Por eso es que ustedes ven que dice el presidente de la República, reunido en Consejo de Ministros, procede a aprobar el reglamento de la ley de extinción de dominio. Un ejemplo. ¿Sí? Entonces, jerárquicamente, de conformidad con la pirámide kelseniana, el reglamento está por debajo de la ley. Es decir, aquí encontramos las normas especiales, artículo 13 de la ley del organismo judicial, las leyes ordinarias, que son los decretos creados por el Congreso, y por debajo de las leyes están los reglamentos. ¿Pueden contener procedimientos o reglamentos? Sí. ¿Desarrollan la ley en su contexto de aplicabilidad? También. Porque el reglamento, cuando a veces nosotros en derecho decimos, mire, pero la ley está tipificado todo lo concerniente a las instituciones jurídicas de determinada institución o lo que fuera, pero en el reglamento está desarrollado los procedimientos que atañen a la ley. No es correcto decir el reglamento es el que desarrolla la ley. No, esa no es una diferencia. La diferencia es que la ley es creada a través de decreto por el Congreso de la República y los reglamentos son acuerdos gubernativos que son normas reglamentarias que llevan artículos como cualquier otro y de aplicación general y de cumplimiento obligatorio. O sea, ambos son leyes vigentes, solo que una es administrativa, que son los reglamentos, y la otra es legislativa, que es creada por el Congreso de la República.
Entonces, toda persona en el ámbito aduanero, cuando se considera agraviada por una resolución o acto de las autoridades de servicio aduanero, podrá impugnar en la forma y tiempo que señale nuestra legislación nacional. Alguien que traiga la ley del Cauca, por favor, y que me lea el artículo 102. Artículo 102, ley de Cauca. Ahí está. Artículo 102. Exportación temporal con reimportación en el mismo estado. La exportación temporal con reimportación en el mismo estado es el régimen aduanero mediante el cual, con suspensión del pago de tributos a la exportación en su caso, se permite la salida temporal del territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas con un fin específico y por un tiempo determinado, con la condición que sean reimportadas sin que hayan sufrido en el exterior ninguna transformación, elaboración o reparación, en cuyo caso su retorno serán admitidas con liberación total de tributos a la importación. El plazo para la reimportación será el que establezca el reglamento. Bueno, sin embargo, cuando nosotros, siempre que usted va a ver un recurso administrativo en cualquier ley, por ley, valga la redundancia, vámonos casi al final de cada cuerpo normativo, porque al final están las impugnaciones, tanto administrativas como judiciales, ¿sí? Con esto no le estoy diciendo de que se vaya a la última hoja. Miren, hay un secreto dentro del privado, dentro del cual uno como catedrático se da cuenta si el estudiante sabe o no sabe. Cuando uno le pide un fundamento legal de cualquier institución, yo siempre pido fundamento legal por instituciones que son importantes, obviamente, y uno ve que el estudiante, el artículo está casi al final y lo está buscando desde un inicio, no sabe. El artículo está al inicio y lo busca y empieza a rebuscar en todo el código, ahí se da cuenta uno que no sabe. Entonces la importancia es que ustedes vayan colocándole banderitas, pero no es necesario tapizar de banderitas la ley, no. Hay gente que le coloca banderitas por cada capítulo, no, pero usted enmarque a través de su mente cómo está dividida y estructurada una ley de manera general y vaya haciendo las separaciones. Por ejemplo, si usted ve impugnaciones administrativas está al final, ponga la banderita verde, un ejemplo. Usted ve todo el procedimiento aduanero, que está casi al inicio, en medio, otra banderita de otro color. Y en esa medida, usted va a tener un control más específico del manejo de ley. Recuérdense que el manejo de ley también se evalúa, ¿sí? Bueno, entonces, queda regulado en la legislación guatemalteca 4 clases de infracciones. ¿Por qué? Porque se tipificaron en ley 4 infracciones aduaneras. ¿Qué es una infracción? ¿Qué entiende usted por una infracción? No, la multa es la consecuencia de la infracción, es el efecto que produce la infracción. Esa es la consecuencia. ¿Qué es una infracción? Una falta es un procedimiento sancionatorio por el incumplimiento de un procedimiento o por el incumplimiento de una situación que prohíbe realizar determinada circunstancia y usted incurre en ese incumplimiento, puede ser objeto de sanción. Entonces, en materia aduanera, constituye infracción aduanera toda transgresión, tentativa de transgresión de la legislación aduanera. Las infracciones aduaneras pueden ser 3. Infracción administrativa, infracción tributaria o infracción penal. La infracción administrativa constituye toda acción u omisión. Vean qué interesante. Usted puede cometer una infracción administrativa por acción, es decir, por efectuar un acto, o por omisión, por dejar de cumplir
un acto. La omisión conlleva también responsabilidad. Ejemplo, en un accidente de tránsito usted lamentablemente choca a un motociclista y se cae y se lesiona. Si usted baja a auxiliarlo, usted está respondiendo posiblemente a alguna infracción de carácter penal a futuro por las lesiones que le pudo haber causado. Pero si usted omite bajar y usted se va del lugar, usted está cometiendo una posible infracción, pero más que infracción, un delito penal, doble, digamos, por las lesiones y el hecho de haberse ido del lugar donde ocurrieron los hechos por omisión. No acudo a apoyar a esa persona que tuvo percance ya con mi persona. Luego tenemos la infracción tributaria, y esta infracción tributaria es toda acción o omisión que signifique transgresión o tentativa de transgresión de la legislación aduanera. Ojo, aquí está la diferencia: que cause o pueda causar perjuicio fiscal. Que cause o pueda causar perjuicio fiscal, pero que sea administrativo, es decir, que no constituya delito, sino una falta administrativa que conlleva una multa, una sanción, un ajuste tributario, por ejemplo, puede ser, y que el acto de accionar u omitir un acto conlleve en sí un efecto jurídico que cause un perjuicio tributario hacia el Estado. Acá no estamos hablando de captación de tributos con el Código Tributario, acá estamos hablando de captación de tributos a través de la vía de las aduanas, que es donde se pagan los impuestos también por las mercaderías. Y luego tenemos la infracción penal, que esta es un poquito más delicada. ¿Por qué? Porque la infracción penal, toda acción u omisión que signifique transgresión o tentativa de transgresión de la legislación aduanera constitutiva de delito. Evasión fiscal, lavado de dinero y otros activos, ¿sí? Todo lo que conlleve una sanción punitiva de parte del Estado hacia las personas que requieren los servicios en materia aduanera, ¿sí? Tres tipos de infracción aduanera: la infracción administrativa, la infracción fiscal o tributaria y la infracción penal. La administrativa, pues, son las famosas incumplimientos administrativos que se dan dentro de todo trámite administrativo. Lo tributario es cuando hay un perjuicio fiscal hacia el Estado, y lo penal es cuando lleva implícito ya sea el dolo o el acto punitivo de poder incurrir en un posible delito aduanero. ¿Sí? Bueno, de todo esto, chicos, lo importante que quiero que tengan muy claro es que el Código Aduanero Uniforme, a través del Acuerdo Ministerial 0469-2008, establece respecto a los recursos aduaneros lo siguiente. Y para esto le voy a pedir al compañero si fuera tan fino de leerme estos tres artículos. ¿Qué quiero que tengan muy claro de acá? Vean lo que dice el Código del Cauca respecto a los recursos administrativos, por favor. De las reclamaciones y los recursos aduaneros. Artículo 127. Impugnación de resoluciones y actos. Toda persona que se considere agraviada por las resoluciones o actos finales de las autoridades del servicio aduanero podrá impugnarlas en forma y tiempo que señale el reglamento. Artículo 128. Creación del Tribunal Aduanero. Se crea el Tribunal Aduanero en los estados parte como órgano de decisión autónomo de los servicios aduaneros, que conocerá en última instancia la vía administrativa de los recursos en materia aduanera, conforme lo señala el reglamento. Artículo 129. Integración y requisitos de los miembros.
Los miembros que integren el Tribunal Aduanero deberán contar con grado mínimo de licenciatura, además de conocimiento y experiencia mínima de 5 años en materia aduanera. Las funciones, organización, integración, atribuciones y demás competencias serán reguladas en el reglamento. Bueno, dos aspectos importantes de la ley. Esta es ley, no es reglamento, es ley. Número uno es que toda persona que se considere agraviada por las resoluciones o actos finales de las autoridades del servicio aduanero puede impugnarlas en la forma y tiempo que señala el reglamento. Quiere decir que si a ustedes les hicieran la pregunta en el privado, ¿dónde están reguladas las impugnaciones administrativas? ¿En la ley del Cauca o del Recauca? La respuesta correcta es en el reglamento llamado Recauca. Aunque la ley menciona los recursos administrativos, solo hace una mención per se de cómo poder impugnar, pero no desarrolla ni menciona qué recursos administrativos son los que podamos utilizar como remedios procesales para administrativos, por supuesto, para poder impugnar esas resoluciones o actos finales. Segundo, ¿se recuerdan cuando en el Código Tributario yo les hablé que hay un tribunal administrativo, tributario o aduanero? Es este. Ese tribunal administrativo, tributario o aduanero es el mismo que opera para los recursos administrativos tipificados en el Código Tributario, como para los recursos administrativos tipificados en el Recauca para impugnar resoluciones en materia de aduanera. ¿Sí? Es el mismo tribunal. Acá dice, se crea el tribunal aduanero en los estados parte como órgano de decisión autónomo. ¿Sí? Recuérdense que esto, cuando hablamos de estado parte, estamos hablando directamente y específicamente de Centroamérica, que forman parte del Cauca. Es un convenio, digamos, de manera internacional, dentro del cual existe unificación en los países en materia aduanera. ¿Y cuál es el sentido lógico? Todas las mercaderías que pasan por Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, específicamente, se rigen por este código aduanero. Luego, los requisitos de los miembros que integren el tribunal aduanero deberán contar con un grado mínimo de licenciatura, además de conocimiento y experiencia mínima de 5 años en materia aduanera. Por eso dice tribunal administrativo, tributario o aduanero. O sea, hay requisitos que cumplir. Y las funciones, organización, integración, atribuciones y demás competencias serán reguladas dentro del reglamento. ¿Está todo claro hasta acá o tienen alguna duda? ¿Claro? Bueno. Vamos ahora, si vimos el acuerdo 469, ¿se recuerdan? Cauca, ahora veamos el acuerdo ministerial 471, 2008, que es el reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, Recauca. En el Recauca es donde están tipificados y regulados los medios de impugnación administrativa en materia aduanera. El Cauca, de conformidad con el artículo 127, solo hace mención que se puede impugnar actos o resoluciones aduaneras. Solo hace descripción, ¿vieron? Ustedes tienen que leer del 127 al 129 y ahí está claro. Pero no desarrolla los recursos administrativos. Los recursos administrativos están regulados en el reglamento llamado Recauca, que su nombre correcto es Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, Recauca. ¿Cuáles son esos medios de impugnación de resoluciones y actos del servicio aduanero? Aquí encontramos primero el recurso de revisión administrativa. ¿Se recuerdan cuando iniciamos el curso que yo les hacía mención? Mire, usted en materia administrativa va a encontrar revocatoria, reposición, reconsideración, reclamo administrativo, apelación administrativa. Vean acá, revisión administrativa. ¿Qué es la revisión administrativa y los casos en los cuales procede la revisión administrativa?
contra las resoluciones o actos finales dictados por la autoridad aduanera que determinen, vean qué interesante, tributos o sanciones administrativas, aduaneras por supuesto. Son dos supuestos especiales los que se solicitan: tributos o sanciones aduaneras. ¿Qué es un tributo? Es un impuesto. Artículo 239 de la Constitución, por favor. Siempre que hablen del principio de legalidad, estamos hablando del principio de legalidad en materia de tributos, y a quién le compete crear los mismos, que es al Congreso de la República. Artículo 239 de la Constitución. Artículo 239. Principio de la legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes: a. El hecho generador de la regulación tributaria. b. Las exenciones. c. El número pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. d. La base imponible y el tipo impositivo. e. Las deducciones, los descuentos, deducciones y recargos. Y f. Las infracciones y sanciones tributarias. Son nulas sui iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley, que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán al normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Muy bien, muchas gracias. Principio de legalidad. Ahí encontramos los tributos, que son impuestos. Es un impuesto. Bien, solo para entender dos cosas, y les voy a hablar un poquito de procesal civil, pero es importante que ustedes lo sepan. Hay dos tipos de juicios económicos coactivos. El económico coactivo es coercibir del Estado hacia el contribuyente para el pago de impuestos. Un proceso económico coactivo común regulado en el decreto 1126, que es la ley del Tribunal de Cuentas. Ahí es donde se hace el cobro por la vía económico coactiva, con título ejecutivo obviamente, ante los juzgados de primera instancia de lo económico coactivo. ¿Qué se cobra ahí? Impuestos, tributos. Un ejemplo de un económico coactivo común: el INGUAT, con el cobro del 10% de hospedaje. Ustedes saben que todo servicio, los hoteles pagan un 10% de hospedaje. O sea, cuando ellos le retienen el 10% a uno, cuando uno llega a un hotel, y ellos tienen que reportar ese 10% al INGUAT, que son fondos privativos del INGUAT, está en su ley orgánica. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo ha sucedido con las cuotas patronales del IX, cuando el patrono deja de pagarle al IX las cuotas patronales y de los trabajadores que le retienen? Entonces, cuando las empresas hoteleras no trasladan ese 10% al INGUAT, se le hace requerimientos de cobro administrativo. Y esos requerimientos son por escrito, se les cita para que paguen, pero en caso no pagan o pagan parcial, entonces se emite una certificación de gerencia de parte de la unidad financiera contable, y ese es el título ejecutivo para ir a la vía judicial a cobrar a través del proceso económico coactivo común. O sea, no es el pago de aranceles, sino que el permiso está dando todos los países. El tributo como tal, el pago del impuesto por el ingreso de esa mercadería. ¿Sí? Porque el impuesto per se tributario ya es con la SAT, pero esos son los impuestos que usted tiene que cubrir aquí adentro del país. ¿Me explico? Esto es por tema de aduanas. Usted tiene toda la razón. Son los pagos de los impuestos por el ingreso. Hace un par de años hubo una familiar
que por ejemplo, no sé por X o Y motivo, mis papás le regalaron un portón que habían quitado de un inmueble. Entonces ella se lo llevó a El Salvador. Pero en la frontera de El Salvador le estaban cobrando impuestos. Y ella decía, mire, pero ese es un portón viejo. Sí, pero paga impuestos. Usted está ingresando a otro país. Y le pidieron factura. No había factura. Tú no crees que es el IVA, pero no. No, te iba a sacar. Y aparte, el presidente de la aduanera es el arancel. No es el arancel, perdón, sino que es el uso, ¿verdad? El impuesto que se paga por el ingreso. Entonces, ese es el proceso económico coactivo común, que es el cobro de impuestos. Por ejemplo, ustedes saben que hay un impuesto cuando salen del aeropuerto, hay un impuesto que se paga también de $20. ¿Sí? El famoso impuesto de seguridad que le llaman, $20. Todos lo pagamos. Cuando hemos viajado, pagamos esos $20. Eso es impuestos a través de la ley del Tribunal de Cuentas, decreto 1126, es decir, los impuestos que genera el Estado que no son de la SAT. Por otro lado, a diferencia del proceso económico coactivo común, tenemos el proceso económico coactivo tributario, que ese sí tiene que ver con la SAT. Son dos tipos de procesos económicos coactivos: el común y el tributario. Y en el tributario ahí sí entra IVA, ISR, ajuste de impuestos, multas, todo lo que tenga que ver con evasión al pago de impuestos o mal cálculo en el pago de impuestos. ¿Sí? Son dos procesos económicos coactivos diferentes. Y uno puede decir, mire, pero el impuesto no solo se paga en la SAT, no. Usted paga impuestos en las municipalidades. ¿Qué impuestos se pagan en las municipalidades? Sí. Arbitrios. Los arbitrios son impuestos. ¿Sí? Y hay muchas instituciones de Estado que les cobran impuestos. Esa del INCUAD, por ejemplo, el 10% del concepto de hospedaje, ese es un impuesto. ¿Cómo? El timbre de prensa. Esos son impuestos. O sea, a la larga son impuestos, tributos considerados por la Constitución y por la ley de la materia, que no son en materia tributaria como pueden ser los que regula el Código Tributario, IVA, ISR, los tradicionales. Entonces son dos mundos de impuestos totalmente diferentes, ¿sí? Eso, para que lo tengamos claro, son dos, o sea, siempre son ingresos para el Estado, pues, pero que ya no los cobra la SAT, sino que ya los cobra el INCUAD, por ejemplo, que ya no los cobra digamos la SAT, pero los cobra el Ministerio de Comunicaciones, por ejemplo. Pero cada ley de la materia regula el impuesto en su contexto muy particular. Bueno, entonces la revisión procede contra aquellas resoluciones administrativas o actos administrativos finales dictados por autoridad, como dijo el compañero, aduanero. Aquí no me metan a la SAT, aquí no me metan al superintendente, al desintendente, no, aquí es aduanero, que determinan tributos, es impuesto, o sanciones también, y podrá interponerse por parte del consignatario o la persona destinataria del acto el recurso de revisión ante la autoridad superior del servicio aduanero. ¿Sí? Dentro del plazo de, miren qué diferente, 10 días. ¿Recuerdan la revocatoria y reposición? 5. ¿Acaso? 10. Código Municipal, revocatoria y reposición, 5. Ley de Contrataciones del Estado, 10 días para poder interponer revocatoria y reposición. Por eso es que ustedes tienen que tener clarísimo que recursos administrativos hay un montón. Por ejemplo, en materia mercantil. A mí me gusta mucho hablar de mercantil porque maestría de mercantil y siempre me gustó mercantil. Créanme que es un curso que siempre me apasionó. Hay dos recursos. El recurso de oposición, en el caso de las sociedades mercantiles, yo me opongo, y el recurso de reclamo. Hay un artículo que prescribe
Contra las decisiones del registrador mercantil se procederá en reclamos. No dice ni recurso, en reclamo. Ese es un recurso administrativo. Bueno, plazo para interponer la revisión, 10 días. Dicho recurso deberá ser presentado ante la autoridad que dictó el acto o ante la autoridad superior del servicio aduanero. En ambos casos, el expediente que dio lugar al acto deberá remitirse dentro del plazo de 5 días, es decir, se eleva, ¿sí? Dentro del plazo de 5 días, 5 días siguientes a la fecha de la recepción del recurso de revisión a la autoridad superior. Dentro del plazo de 20 días siguientes a la recepción del expediente administrativo por la autoridad superior del servicio aduanero, esta deberá resolverlo. ¿Vieron la diferencia? Plazo para interponer la revisión administrativa aduanera, 10. Plazo para elevar el recurso con el informe circunstanciado, 5. Y plazo para resolver en definitiva el recurso de revisión, 20 días. Artículo 12.624 del reglamento. Impugnación de actos de la autoridad superior del servicio aduanero contra las resoluciones o actos finales que emita la autoridad superior del servicio aduanero por los que se determinen tributos, sanciones o que causen agravio al destinatario de la resolución o acto en relación a los regímenes, trámites, operaciones y procedimientos regulados en el código y este reglamento, o que deniegue total, vean qué interesante, o parcialmente el recurso de revisión, cuando le resuelve el órgano administrativo superior el recurso en definitiva y se lo deniega, pues cabrá el recurso de es judicial, no es apelación administrativa. Se recuerdan que yo siempre les he dicho, por favor, nunca vaya a contestarle a su cliente en un privado que en el ámbito de la ley de lo contencioso usted impugna una resolución de un órgano administrativo inferior revocatoria y cuando le deniegan la revocatoria no se interpone reposición. No interponemos reposición. Porque el artículo 7 y el artículo 9 de la ley de lo contencioso son clarísimos. Usted en una resolución administrativa o interpone revocatoria o interpone reposición. ¿Cómo sé yo qué recurso procede? Hay que ver qué órgano administrativo me resolvió. Si es un órgano administrativo que tiene superior jerárquico, es revocatoria. Si es el órgano administrativo superior de la institución donde emiten la resolución final administrativa, interpongo reposición. ¿Qué pasa si me deniegan la revocatoria? Doy por agotada la vía administrativa y tengo un plazo de 3 meses para irme al contencioso administrativo que ya es judicial de única instancia. ¿Qué pasa si me resuelven desfavorable el recurso de reposición? Doy por agotada la vía administrativa y me voy al proceso contencioso administrativo con un plazo de 3 meses. ¿Lo digo yo? No, ahí está regulado la ley de lo contencioso. Entonces, si nos deniegan, recuérdense que los efectos jurídicos de un recurso administrativo son revocar, confirmar o modificar la resolución administrativa. Pero ¿qué pasa si nos deniegan o nos modifican parcialmente el recurso de revisión, esa resolución administrativa? Yo tengo la potestad para apelar esa resolución final del recurso de revisión. Apelo. Y ese recurso de apelación es administrativo. Aquí no estamos viendo judicial, ¿sí? El que deberá interponerse dentro del plazo de 10 días. Aquí la apelación también son 10 días. Vayan haciendo los mapas mentales, ¿sí? Revisión, 10 para interponer, 5 para elevar y 20 para resolver en definitiva la revisión. Acá ya llevamos 10. La apelación se interpone dentro del plazo de 10 días siguientes a la notificación de la resolución o acto final respectivo. Siguiente, por favor.
Artículo 625, recurso de apelación. Miren, regulado en el reglamento, no la ley del Cauca. Está regulado en el Recauca. Artículo 625. El recurso de apelación se interpondrá ante la autoridad superior del servicio aduanero. Vean qué interesante. La autoridad superior del servicio aduanero, la que se limitará a elevar las actuaciones al órgano de decisión que se refiere al artículo 128 en 3 días siguientes a la interposición. Interpuesto recurso, el órgano competente deberá resolver entre un plazo de 30 días contados a partir del día siguiente de recepción del recurso. El órgano competente que resuelva el recurso dará por agotada la vía administrativa, es decir, cuando se resuelve la apelación en definitiva, y resuelta el recurso de apelación administrativa, es la vía para irnos al proceso contencioso administrativo tributario. Aquí sí es tributario, no es común. Plazo para interponer el proceso contencioso administrativo tributario. ¿Cuánto es el plazo? 30 días. 3 meses es el común. 30 días es el tributario. Y miren, esa es otra observación que les quiero hacer. Muchos, hubieron notas aceptables y notas muy buenas, felicitaciones a los que sacaron 30, pero muchos estudiantes, muchos de ustedes no leyeron bien la pregunta. De aquí no me dejará mentir el amigo acá, ¿se recuerdan? Y con todo respeto, pero yo revisé el examen de él, una revisión extemporánea, y yo le explicaba lo mismo, ¿se recuerdan? Mire, ¿qué pasó aquí? Y me decía, sí sabía la respuesta, porque sí la sabía, no sé qué me pasó. Hay que leer bien, hombre. Yo el consejo que les doy a ustedes es lo siguiente. Miren, pues a mí me pasó. Cuando yo estudié el privado, eso te queda a vos también para aquel ya está a punto de salir, también va igual que usted, ¿no? En 4 años, solo que la antigua, ¿no? Hoy lo llevé a conocer ingeniería y estaba admirado, que qué bonito ingeniería. Es un consejo que les doy. ¿Cuántos artículos son del Código Civil? 2100 ya no me acuerdo. Imagínese usted leer 2100 y algo y no entendió nada. Qué desgastante es, ¿verdad? La recomendación que yo les voy a dar es la siguiente. Aquí no utilicemos mapas mentales. Para definiciones sí, para ley no. Cuando usted aplique el aprendizaje de una ley, concéntrese bien en interpretar la norma. Sáquenme la ley del organismo judicial y me leen el artículo 10. Interpretación de la ley. Artículo 10 de la ley del organismo judicial. Ahí está la clave de cómo puede usted aprender leyendo código. Cualquiera que tenga la ley del organismo judicial. Sus palabras. Pero hay veces que las leyes son un poquito difíciles de poderlas interpretar. Lo primero que usted tiene que hacer cuando empiece a leer cualquier artículo de una ley, váyase a los considerandos. Váyase a los considerandos, porque ahí está el espíritu de la norma. Crista Juárez todavía da clase acá. Ya no, ya se jubiló. ¿Lo conocieron? El libro, que es azul, letras azules o celestes. Yo le pregunté un día porque ella me examinó a mí el privado y me dio clase. Y yo me recuerdo que yo le dije, mire Linda, ¿y usted por qué sus libros son color azul? Porque todo le sacan copia aquí. Me dijo, ya no me compran los libros. Entonces, por eso los hago con ese color. Pero ella tenía una particularidad. Y la particularidad es que cada vez que nos daba clase, le gritaba a uno. Entendió con el cigarro acá, porque ella me dio clase en la jornada de la mañana, nos dio clase a nosotros. Soy de aquí, San Carlos, no soy de la Nativa.
No. Ni los conocemos. Somos menos, si fuimos menos, sí, ahora son más. Creo que hasta secciones, Solo una hay. Bueno, pero fíjense que ella siempre nos daba clase con el cigarro. O sea, ver esa mirada con el cigarro y el humo y todo, lo intimidaba a uno, ¿no? Lo intimida. Pero hay algo que yo le aprendí. Y en una ocasión, porque ella había en la colonia Abraham, en la zona 3, yo le di jalón por X o Y motivo y me dijo, mire muchachito, le voy a dar un consejo. Me dijo, y tómenlo usted, de verdad me sirve un montón para mi primo. Ustedes, los patojos, siempre tienen la mala costumbre de leer y estar parando la oreja en otro lado. Y es cierto, ¿o no? ¿A quién fue el que le hizo la pregunta al Nick en la clase pasada que pasó ahí? Preguntó qué derecho. ¿Está aquí? ¿No está la ¿Cómo te sabe? Ahí está atrás. ¿Quién es? Por ahí anda. Ah, usted fue, ¿no? ¿Qué derecho? No, papá. Es la definición más sencilla de nosotros. A estas alturas, todos tenemos que saber qué es derecho, que es lo más fácil. Derecho. Introducción al derecho, se recuerda al conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones entre los particulares, el Estado, sencillísimo. Pero hay algo, y tomen este consejo. Siempre que usted va a leer algo, usted tiene que tener dos cosas presentes en su lectura. Primero, un ambiente adecuado como para usted. Pero es lo que usted se acostumbró y es donde usted le atina el clic. Ah, no, pero es que... No, ahí es diferente. Pero el ambiente es importante. Yo, por ejemplo, yo tenía un amigo que él le gustaba estudiar en un lugar donde había mucho ruido, pero él se concentraba ahí. Pero me dice, mira, bueno, ahí me sentía bien y ahí aprendí un montón y yo no podía. Yo tenía que estar en un lugar muy tranquilo. Segundo, si usted se recuerdan que les dije yo para el examen del decreto 5/2021, me leen del artículo 1 al 23. 23 artículos me lo leo en ¿qué? 10 minutos, menos. Va. Siempre que usted vaya a leer cualquier artículo de una ley, entienda el sentido de cada artículo. Entiéndalo. Si usted lee, pero está pensando en el novio o la novia, o en qué va a hacer mañana, o a dónde va a ir a pasear el fin de semana, no le va a servir. Porque usted lo que está creando es un desgaste de su mente innecesario, y un desgaste de su mente porque usted está lectura tras lectura y primero se cansa la vista, se cansa físicamente y no va a lograr el objetivo. Mejor, siéntese, lea, siempre recuérdese del artículo 10 de la ley del organismo judicial, conforme a su texto en el sentido propio de sus palabras. ¿Qué pasa si hay una palabra dentro de un artículo que yo no entiendo? Investigo. Me voy al espíritu de la ley. Aplico los principios generales del derecho, ¿por qué no? Si para eso son. ¿Sí? Las fuentes del derecho también, ¿se recuerdan? Las fuentes formales y las fuentes materiales. O sea, todo eso me sirve. Claro, no lo va a hacer en todos los artículos, pues, pero por lo menos al iniciar su lectura, háganlo. Y este es un ejemplo, miren acá. El recurso de apelación se interpondrá ante autoridad superior del servicio aduanero, la que se limitará a elevar las actuaciones al órgano de decisión. ¿Qué es elevar? Esto repite, lo eleva. ¿Sí? A que se refiere al artículo 128 del Código. En los 3 días siguientes a la interposición del recurso. Aquí no son 5, son 3 para elevar el recurso. ¿Sí? 3 días para elevar el recurso de apelación. En la revisión son 5, ¿se recuerdan? Plazo para resolver en definitiva la revisión, 20 días. Acá no. Acá son 30 días contados a partir del día siguiente de la recepción del recurso. ¿Hay audiencia a los interesados, al órgano asesor técnico legal, a la PG? No. ¿Hay diligencias para mejor resolver? No. Aquí solo dice, elevado el recurso y recibido por el órgano administrativo superior dentro del plazo de 30 días posteriores
resuelva la apelación. Sencillo. ¿Entendieron esto con lo que yo les leí? Háganlo usted mismo. Vaya por pasos, pero no se desgasten en estar leyendo y leyendo y leyendo. A mí me pasó. Yo estuve ahí con ustedes. Me pasó y es un error grave. Oye, eso es como que ustedes quieran memorizar los artículos. El peor error que pueden cometer. Memorizar un artículo es llevar la pistola a su examen porque ustedes, con una palabra que se les olvide ese artículo, mejor entiendan. Yo le digo algo, si usted va a trabajar recursos conmigo, le voy a dar la solución de cómo aprender. Agarre una hoja, vaya leyendo la ley y coloque recurso de revisión. ¿Qué recurso de revisión se interpone entre el plazo de... Bueno, entonces anotaciones importantes del artículo tal, 10 días. Se eleva el expediente, una flechita, 5 días. Y se resuelve en definitiva 20 días. Ahí está el trámite. Recurso de apelación. Si me resuelven desfavorable la revisión, puedo interponer apelación. Plazo para interponer la apelación, ¿cuánto es? ¿Cuántos días eran? 10. Plazo para elevar, 3. Y plazo para resolver, 30. Ahí está su trámite, se acabó. Sencillo, no se complica la vida. ¿Qué es lo que debe hacer usted? Vaya conforme el orden del artículo y vaya haciendo sus anotaciones. El problema es que si usted pretende aprender el esquema solo con la lectura, está equivocado. Usted tiene que hacer su esquemita para que usted entienda. Ahí van a ver, no me dejarán mentir, el día que se examinen de derecho administrativo o de derecho procesal constitucional, pues, ese día van a ver todos los trámites que van a tener que hacer. Yo, por ejemplo, ahorita les estoy dando clase en la Panamericana a mis alumnos para privado, porque ellos son para privado, y ya empezamos a ver lo procesal. Y ayer trabajamos con el esquema de la acción de amparo. Cuando empezamos a verlo con ellos ya juntos, cómo se hace el esquema de amparo, me dicen, miren, es re fácil. Es que los que se complican la vida son ustedes, ¿no? Es muy fácil. ¿Por qué? Porque conforme los artículos van en orden y usted va viendo. Y me dice, mire, yo creí que el amparo provisional era de resolver en definitiva. No, el amparo provisional, artículo 27 de la ley de amparo, por eso es provisional. Confunden la sentencia definitiva de amparo con el amparo provisional. Y les voy a hablar, hoy estábamos ahí con unos colegas tomando un café y sale una cuestión dentro de una impugnación que hicieron, dentro del cual la Corte de Constitucionalidad, en una sentencia que emitió, ordena a un tribunal de amparo, miren esto, y le ordena que el amparo provisional no produce efectos inmediatos hasta que se resuelva en sentencia. ¿Dónde hemos visto eso, que el amparo provisional no produzca los... Si la protección constitucional, por eso es provisional, mire, se suspende de inmediato la resolución que produce el agravio. Me dice un amigo, mira vos, yo cuando vi esa resolución, yo no la he visto, mañana me la va a enseñar. Yo cuando vi esa resolución no sabía ni qué hacer porque me están ordenando eso. Entonces son de las cuestiones que se van viendo en el camino. Y a veces los letrados son los que hacen los proyectos y pasan y no se dan cuenta y así los firman. Eso no es así, o sea, en la misma corte hay fallos jurisprudenciales que indican que el amparo provisional suspende de inmediato, no el proceso, pero sí suspende la resolución o el acto que produce la amenaza o produjo el agravio a la persona, cuando la violación al derecho ya ocurrió. ¿Sí? Bueno, siguiente, por favor. Diligencias para mejor resolver, en este caso están reguladas, ¿sí? 626 del reglamento. Cuando la autoridad que conozca el recurso ordene de oficio o petición de parte la práctica de alguna diligencia tendiente a obtener elementos que coadyuven o resolver la cuestión puesta a su conocimiento, el plazo para emitir la resolución definitiva se suspenderá hasta que tal diligencia se hubiere efectuado.
En todo caso, el plazo que se señale para la práctica de las diligencias a que se refiere el párrafo anterior será de 10 días. Aquí lo indica 10 días. Igual que la ley de lo contencioso, va 10 días, ¿sí? El que podrá ser prorrogado a solicitud del recurrente hasta por un plazo igual, es decir, puede ser prorrogado por otros 10 días más. Si el recurrente, ¿quién es el recurrente en un recurso? Quien interpone la impugnación administrativa. 10 días más. Entonces, por una sola vez y en casos debidamente justificados, porque tampoco es que yo pida 10 días más. No, debo de sustentarle al órgano administrativo que va a resolver el recurso del por qué es necesario una prórroga de 10 días más. Contra la providencia que ordene las diligencias para mejor resolver, no cabrá recurso. Ahí está claro. Y ahí me decía un estudiante en una cátedra que yo di de este curso, la María no fue, y me dice, mire Lick, pero ¿podemos interponer apelación contra un decreto administrativo de trámite? No, no se puede. No se puede. Y aquí está la clara evidencia, no cabe recurso alguno. ¿Sí? Estas diligencias para mejor resolver aplican para la revisión como para la apelación. Siguiente. Bueno. Entonces, si, por ejemplo, si hacemos nuestro esquema de los casos de la revisión y la apelación, podemos agregar en todo caso las diligencias para poder resolver como parte del esquema. Miren, pues, agreguen, siempre agreguen. Es como en la revocatoria de reposición. Recuerden, la PGN en 5 días, que es la última audiencia, y de ahí dice, si no hubiera diligencias para mejor resolver, se resolverá la resolución final en el plazo de 15 días. Pero agréguenlo, porque por eso es parte del procedimiento. Lo que pasa es que usted es el que sabe. Puede hacer que haya diligencias o puede hacer que no. Regularmente en el ámbito del derecho administrativo siempre lo hace, ¿no? Ya sea o para ganar tiempo hablando lo que es, o para poder documentar mejor su resolución final, ¿sí? Siempre se hace. Es como el caso lo judicial, el auto para mejor fallar, ¿sí? Yo ahorita le voy a contar una experiencia que tuve. Me presentan una nueva prueba dentro de la apelación y me dice, yo no puedo valorar esa prueba. No puedo valorar porque la apelación se circunscribe a la sentencia de primera instancia, pero que me presenten un nuevo medio de prueba, no lo puedo valorar. Sin embargo, sí logré determinar que esa prueba se dio posterior a la sentencia que emitió la juez. ¿Qué hice yo para poder incorporarla? Auto para mejor fallar, y solicité copia certificada de ese documento. Cuando me llegó la copia certificada, efectivamente, lo valoré y declaré con lugar la apelación. Me hubieran votado la apelación si yo hubiese valorado la prueba sin incorporarla por medio de auto para mejor fallar. ¿Era culpa del postulante de la apelación que el medio de prueba surgió después de la sentencia? No. ¿De verdad que no? Pero tampoco podemos dejar en indefensión material y sin tutela judicial a la parte que propuso ese medio de prueba. O sea, prácticamente no era proponer medio de prueba, era tratar de desvanecer la sentencia de primer grado con ese documento. No se podía, pero lo incorporamos y fue valorado. Bueno, ¿hay alguna duda con los dos recursos administrativos en materia aduanera, revisión y apelación? ¿Está todo claro? A ver. Aquí también se puede dar el silencio administrativo. Se puede dar el silencio administrativo, sí. Correcto. Sí se puede dar. Y de hecho, parte del silencio administrativo, si lo queremos ver de otra manera desde el punto de vista como agravio constitucional, está regulado en la ley de amparo. El artículo 10, inciso F, es claro. Mire, cuando no me resuelven,
Ayer estábamos hablando de eso en materia de amparo y me dice un estudiante, mire, Liquio, no hay ningún problema, me solicité una licencia de transporte. Tengo 3 vehículos de transporte y la licencia me la otorgaron, pero no he podido circular porque hay una fase dentro del procedimiento que no me permite poder circular, aunque ya tengo la licencia vigente, no he podido porque no me resuelve la Dirección General del Transporte. ¿Hace cuánto le dieron la licencia? Le digo yo, la licencia me la dieron en el 2019 y se vence en el 2029. Y le digo, miren, pero ¿ha hablado con algún abogado? Sí, hasta ahorita el abogado me dijo que pidiéramos una copia del expediente. No, hombre, vaya a esa información pública. Miren, pues cada vez que ustedes quieran impugnar algo o hacer algún reclamo ante el Estado, pida por acceso a la información pública de la página, porque hay un plazo legal de 10 días que le tienen que emitir su resolución con la información que usted solicitó, por supuesto. Entonces yo creo que hoy lo hizo y después me va a estar contando. La cuestión es que si depende, si está en estado de resolver, me dice, mire, ya llevo 5 o 6 años casi perdidos de mi licencia y no puedo. Va a hacer el amparo. ¿Pero y por qué el amparo? Porque no hay recurso en contra de eso, ni administrativo ni judicial. Entonces el artículo 19, que es la definitividad, se agotó. Ustedes saben que no hay materia que no sea susceptible de amparo, pero agote los recursos administrativos y judiciales. Usted aquí no se puede ir al amparo en la materia aduanera si no agota la revisión y no agota la apelación, si fuera el caso. Puede ser que no agotó la apelación y quedó la revisión firme. Puede ser. Pero hay motivos por los cuales usted no apeló. ¿Sí? Ahora, si usted plantea el amparo sin haber planteado la apelación, se lo van a rechazar. La ley es clara. Si no estoy de acuerdo con mi recurso de revisión, yo me voy a la apelación. La misma ley le va diciendo qué recursos. Me decía, mire, ¿y cómo sé yo qué procede? Vaya a leer a la normativa de la Dirección General de Transporte, ¿no? ¿Sí? ¿Todo claro entonces en cuanto a los recursos aduaneros? ¿Dudas? ¿Algún comentario? Bueno, vamos ahora a entrar a otro mundo totalmente diferente y es los recursos administrativos, chicos, en la administración local. ¿Se recuerdan que en derecho administrativo vieron lo que eran los consejos de desarrollo urbano y rural? Eso es administración público local, entre una unión entre la empresa privada y el Estado, público-privados. Para esto, previo a entrar a ver lo que son estos recursos administrativos, le voy a solicitar al compañero de azul, de gorra azul, que me lea el artículo 224 de la Constitución. Por favor. Ahorita le agarran el micrófono. ¿Alguien tiene la ley de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural? Bueno, por eso que leamos. Artículo 224. División administrativa. El territorio de la República se divide para su administración en departamentos y estos municipios. La administración será descentralizada y se establecerán regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales, culturales, que podrán estar constituidos por uno o más departamentos para dar un impulso relacionado al desarrollo integral del país. Sin embargo, cuando así convenga a los intereses de la nación, el Congreso podrá modificar la división administrativa del país, estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios, o cualquier otro sistema sin menoscabo de la autonomía municipal.
Muchas gracias. Bueno, ¿cuántas regiones están reguladas en la ley de regionalización? 8. ¿Sí? 8 regiones. Los consejos de desarrollo urbano y rural es parte de la administración regional, pero no emiten resoluciones administrativas. Los consejos es una unión público-privada y ellos buscan el desarrollo de proyectos en cada región. Son 5 niveles de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural: el Sistema Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, el Sistema Regional de Desarrollo Urbano y Rural, el Sistema Departamental, que son los famosos CODEDES de Desarrollo Urbano y Rural, el Sistema Municipal, que son los COMUDES de Desarrollo Urbano y Rural, y ¿cuál otro? Los COCODES, que son en las pequeñas localidades, que dicen en las aldeas, va el presidente del COCODES. Los COCODES son organizaciones en pequeñas aldeas, ¿sí? Donde no hay COCODES, en todos los lugares hay COCODES. Bueno, la administración público local se refiere al conjunto, vean qué interesante, de órganos y entidades que gestionan los asuntos públicos en un territorio definido. Gestionar asuntos públicos en un territorio definido, como un municipio, una provincia, y que son inferiores a la administración nacional o regional. Cuando hablamos de regiones estamos hablando de departamentos, ¿no? Región Norte, Alta y Baja Verapaz, Cobán y Salamanca, Norte. ¿Sí? Entonces, su objetivo es atender necesidades específicas de nosotros los administrados o ciudadanos a nivel local, gestionando servicios como la asistencia social, el urbanismo, la recolección de residuos y la promoción del desarrollo comunitario y social. Vaya usted a un COCODE y va a ver que los líderes comunitarios andan viendo proyectos de agua, luz, vivienda para sus comunidades. Vaya usted a la gobernación departamental y va a ver que los gobernadores también andan haciendo ese tipo de gestión. Y aquí vamos con el primer órgano administrativo dentro de la administración local al cual se le puede impugnar sus resoluciones administrativas. Primero, gobernadores departamentales. Los gobernadores departamentales van a ser los representantes del presidente de la República en los departamentos. ¿Sí? El gobierno de los departamentos está a cargo de un gobernador, es como la representación del Ejecutivo en cada departamento, nombrado por el presidente de la República, y también habrá un gobernador suplente. Esto de los gobernadores departamentales está regulado en la ley del organismo ejecutivo. Para su privado tienen que llevar la ley del organismo ejecutivo, porque ahí está regulado presidente, vicepresidente, las funciones de ambos, ministerios de Estado, secretarías de la presidencia, artículo 8, secretario general de la presidencia, secretario privado de la presidencia, y por último encontramos las gobernaciones departamentales. ¿Sí? El gobierno de los departamentos está a cargo de un gobernador, nombrado por el presidente. Los gobernadores departamentales titulares y suplentes serán nombrados por el presidente de la República, tomando en consideración los candidatos propuestos por los representantes no estatales del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural respectivo. ¿Sí? Si estamos hablando de un gobernador, es el Consejo Departamental, porque tiene que ver con el departamento. Ahora hay un procedimiento para poder elegir gobernadores. ¿Sí? Ahora los entrevistan, digamos, la sociedad civil presenta
posibles candidatos. Supuestamente, no, no es cierto. No, claramente que se escogen así. Miren, eso es lo real. Lo normal es el procedimiento que se lleva, ¿verdad? Yo tengo un amigo que él es abogado y me decía en Zacatepec, mira, yo tengo doctorado en maestría y yo voy a hacer. ¿Trabajaste para el partido? No, pero tengo doctorado. ¿Y eso? Pero estuviste con... No, pero tengo doctorado. Y se fue así todo el procedimiento y él me decía, yo voy a hacer. Es más, pasó la terna. Entonces me dijo, fíjate que tengo el apoyo de los hoteleros de la Antigua, los mototaxistas, o sea, todos ellos, a final de cuentas, parte de la sociedad Ese sí, civil. te tiró para gobernador del Antiguo. Y yo voy a hacer. Al final, ¿qué creen que pasó? No fue. No fue, bueno, ¿qué creen que pasó con esa terna? Impugnaron la terna y votaron. Ninguno de los tres llevaba la bendición. Y después el presidente nombró a alguien del partido de ellos. Ahí está. O sea, ni siquiera tomaron a alguien que lo normal, ¿va? Aquí está la terna, no, la votaron. Impugnaron y la votaron. Bueno, la competencia territorial de los gobernadores está circunscrita al departamento, a su cargo, es obvio. Cada departamento, en su circunscripción territorial, es donde tiene competencia administrativa para poder actuar. Claro que los gobernadores forman parte del Consejo Regional, porque cada región, por ejemplo, en el norte, Alta y Baja Verapaz, están los dos gobernadores departamentales en el Consejo Regional. Siguiente. Bueno, ahora entremos en materia. ¿Qué recursos administrativos proceden en contra de las resoluciones emanadas de parte de los gobernadores departamentales? Primero, el recurso de revocatoria. El recurso que se interpone ante las decisiones derivadas del gobernador departamental es el recurso de revocatoria. Todos con su ley de lo contencioso administrativo, y vamos de una vez viendo el trámite de la revocatoria nuevamente, porque ya lo vimos en una clase, pero viendo nuevamente el trámite. A partir del artículo 7, por favor, alguien que me lea el 7. Artículo 7. El recurso de revocatoria. Procede el recurso de revocatoria en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tengan superior jerárquico dentro del ministerio o entidad descentralizada o autónoma. Se interpondrá dentro de los 5 días siguientes al de la notificación de la resolución, en memorial dirigido al órgano administrativo que le hubiere dictado. Se interpondrá dentro de los días siguientes a la resolución dentro del memorial administrativo que le hubiera dictado. ¿Cómo sé yo que procede revocatoria y cómo sé yo que este es el trámite? No está regulado ningún recurso en la ley del organismo ejecutivo. ¿No hay? Entonces, cuando no existe regulación, procede este recurso. Léame el artículo 17 de la ley de lo contencioso. Artículo 17. Ámbito de los recursos. Los recursos administrativos de revocatoria y reposición serán los únicos medios de impugnación ordinarios en toda la administración pública, centralizada y descentralizada o autónoma. Se exceptúan aquellos casos en los que la impugnación de una resolución debe conocerla un tribunal de trabajo y previsión social. ¿Qué nos dice ahí? Que procede la revocatoria y reposición en todo. Ojo, a excepción que cada ley o reglamento regule sus propios recursos.
Si el recauca dice, contra las resoluciones en materia de aduanera procede la revisión, no procede la revocatoria, procede el recurso de revisión. Si el recauca indica y prescribe contra lo resuelto el recurso de revisión, si es desfavorable, procede la apelación, procede la apelación, no procede la vía de lo contencioso después de la revisión, no, primero revisión, si no estoy conforme, planteo la apelación y hasta ahí agoto la vía administrativa y me voy al contencioso administrativo tributario. Entonces, a falta de, si no hay recurso, con base en el artículo 17, ahí está el fundamento. Fíjense que ese fundamento se los pueden preguntar en el privado. Miren, ¿y cuál es el fundamento legal cuando una ley no regula ningún recurso administrativo y que se aplique la revocatoria y reposición de la ley del contencioso? Artículo 17. Ahí está clarito. Son los únicos medios dentro de la administración estatal. A excepción, vuelvo a recalcar, que cada ley o cada reglamento regule sus propios recursos administrativos. ¿Sí? Esa es la excepción a la regla. Si hay una ley o un reglamento que regula sus propios recursos, Código de Comercio, lo que yo les decía, plazo para la oposición, se puede oponer a la inscripción de una sociedad mercantil, pero ahí mismo le está indicando la norma qué recurso procede. Y fíjense otro aspecto importante: los recursos administrativos muchas veces no son nominados taxativamente, porque puede indicar la norma, que contra lo resuelto por tal y tal órgano administrativo puede ir en reconsideración, dice. ¿Alguien trae código notarial? De pura casualidad. No, porque mucho peso. Usted váyase al último, el código notariado, y se va a los recursos. Responsabilidad. Lo último. Cuando conoce el pleno, ¿ah? Ajá. Ya me lo está ubicando de primero usted. Lo último después. A ver, alguien que me pueda ubicar las impugnaciones administrativas en el código de notariado. 107 dice la compañera. 107 dicen por aquí. A ver, 107, llevarle el micrófono a ella. ¿Cómo? No traigo código, solo recuerdo que es en el. Miremos el 107. No. 111. Ahí están los recursos. Ay, no puedo creer que no encuentren los recursos. Espérenme que los googlea. Espérenme, los googleo ahorita. Vea eso y más. Es que aquí no hay buena señal. ¿Perdón? ¿Lo puede leer ahí? Sí, vamos. Dáselo. Todas las sanciones impuestas por el director general de protocolos se impondrán previa audiencia por el término de 20 días. Vamos a ver. Bueno, contra lo resuelto por el director general del archivo de protocolos, cabrá el recurso de reconsideración, el que deberá interponerse dentro del término de 3 días contados a partir de la fecha de la recepción de la notificación por correo certificado.
Dicho recurso se interpondrá ante el propio director, quien elevará las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia para que lo resuelva. Dicho tribunal resolverá aplicando el procedimiento de incidente previsto en la ley del organismo judicial. Contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia no cabrá ningún otro recurso, siempre que se declare sin lugar el recurso interpuesto. Se impondrá al recurrente una multa de 25 a 100 quetzales según sea el monto de la resolución recurrida. Entonces, antes están nosotros, en el 98 y 99. Ajá. El 98, para los efectos de esta ley, el Ministerio Público o cualquier persona particular tiene derecho de denunciar ante la Corte Suprema de Justicia los impedimentos del notario para ejercer su profesión. El tribunal, con intervención de uno de los fiscales de las salas. Es más, el recurso revocatoria es el ministro de Gobernación quien lo resuelve. Se eleva al ministro. Él es el superior, pero lo nombra el presidente. Miren qué interesante. Entonces, ¿qué les quiero dar a entender? Cuando no haya tipificado ningún recurso, con base al artículo 17 de la ley de lo contencioso, aplicamos la revocatoria de reposición. ¿Cómo saber si es revocatoria o reposición? Sencillo, chicos. Sabemos si es revocatoria o reposición simple y sencillamente si el órgano subordinado tiene superior jerárquico, revocatoria. Si quien dictó la resolución final es el superior jerárquico, reposición. Nunca se les vaya a olvidar que contra las resoluciones del ministro no se eleva al presidente, ¿va? No, él es la autoridad máxima dentro del ministerio. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta acá? A ver. Y ahí en las licencias para mejor resolver hay que colocarle 10 días, ¿verdad? No 5. No, son 10. No, son 10. Gracias por la observación. Porque es el trámite, esto se lo voy a cambiar. Este es el trámite normal de la ley de lo contencioso administrativo. Todo el trámite es de la ley de lo contencioso. ¿Ah? No, ese lo no. Bueno, ¿tienen alguna duda de lo que vimos el día de hoy? ¿Qué les pareció la charla del día martes? Por lo menos les encendió.